buenas noches, Maxi. Qué día apasionante, ¿eh? José, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, Bien. un día muy movido en lo económico, el dólar subiendo más de 4% en un día, 13-14% en el mes de julio. Son números importantes, ¿no? El dólar cerrando en 1.385 pesos. Me parece que se genera mucho nerviosismo porque nadie está acostumbrado a este tema de la flotación. Me parece que incluso que el gobierno no está acostumbrado. Porque empiezan las teorías conspirativas, ahora vamos a ver, del presidente, del ministro de Economía, y en realidad estás en un régimen de flotación cambiaria. Que si hay menos oferta de dólares que demanda de dólares, y bueno, el dólar sube. Mirá, Y si en algún otro momento hay más oferta de dólares que demanda, el dólar bajará. Es que ahí hay un punto, ¿no? Porque por un lado está el efecto tranquilizador de una estrategia que existe, que fue vendida así, fue promovida así, que era que ibas a moverte entre la banda y que dentro de la banda no iban a intervenir. Cuestión que el gobierno está cumpliendo. Por otro lado, en el momento de la argumentación, si hablas de riesgo Cuca, de hablas de la traidora de Villarruel como la vicepresidenta, hablas de los que quieren, tres que quieren voltear al gobierno y demás, esa tranquilidad que estás generando por una política cambiaria que estás implementando, en términos de palabras, te termina generando una tensión que no es la que tendríamos que tener, supuestamente, no sé. Totalmente, porque, a ver, era cantado que en esta parte del año, cuando terminara la liquidación de la cosecha gruesa, de una oferta de dólares muy grande que hubo en la primera parte del año por la baja de las retenciones, que primero era transitoria, ahora se hizo permanente, pero se adelantaron gran parte de los dólares que vende el campo a lo largo del año, y se adelantaron en 3 meses, en abril, mayo y junio. En ese trimestre hubo récord de ingreso de dólares respecto a los últimos 10 años. Ahora, la demanda de dólares ya venía muy firme porque con el dólar a 1100, el turismo al exterior estaba volando, porque la economía está recuperando y tiene una demanda de importaciones también muy fuerte, más allá de también la apertura comercial. Y el tema que levantaste el cepo a mediados de abril, justamente una de las virtudes del nuevo programa de tipo de cambio flotantes, que levantaste el cepo cambiario a las personas físicas y unificaste el tipo de cambio. Bueno, y el argentino sin cepo, en 3 meses te compraron más de 9.000 millones de dólares. Sí, que billetes. En definitiva es parte de tu historia, también es parte de un país normal de tener la libertad. Recién miraba, porque nos escribían muchos empresarios que estaban viendo el programa y demás, que decían, bueno, este tipo de cambio nos da cierto alivio, te da cierto respiro, pero la batalla de fondo tiene que estar orientada en el tema tributario, porque la competitividad, que es otra argumentación del propio gobierno, cuando les pide a los empresarios que les dice, bueno, no pidan una devaluación porque no va por la devaluación, sino que va por la competitividad, lo que te están gritando ya la mayoría, y no los que son del mundo de tener negocios con el Estado, es, bueno, cuidado con la presión tributaria nacional, la provincial, la municipal, al momento de querer ser competitivo, ¿no? Que es una variable que, como el dólar tapa todo siempre, es tan compleja como querer cambiar las reglas de juego. Sí, igualmente, José, ahora en este momento, en el corto plazo, de acá a la elección, obviamente no va a haber cambios impositivos relevantes, ni baja de impuestos en ningún nivel, o desregulaciones que puedan ser relevantes y puedan impactar en eso. Ahora, si el dólar sube, ya no estás con el dólar a 1.000 pesos, o el dólar 900 con el cual fabulaba el gobierno. Tenés un dólar más cercano a los 1.400 pesos. Bueno, la Argentina se abarata en dólares. Hay una mejora de competitividad para las exportaciones, para las empresas que compiten con las importaciones, para las economías regionales. Mirá lo que dijo Caputo en el stream oficialista de los funcionarios del Ministerio de Economía respecto a, bueno, ¿qué puede pasar con el dólar, ¿no? ¿Y qué hacer? Quedó muy marcada la frase de Caputo a principio de julio. ¿Te acordás? Comprá, campeón. No te la pierdas, campeón, comprá. Bueno, desde entonces el dólar subió 14%. El que le hizo caso al ministro hizo la inversión del mes, porque no hubo ningún otro activo que generara 14% de suba. Hoy fue mucho más cuidadoso. Mirá lo que dijo Caputo. Dice, bueno, si está caro, alguno lo ve caro, lo venderá al dólar, y el que siga viéndolo barato irá y comprará. Mirá. Y que no hay, digamos, no hay que enojarse con los funcionarios porque se mueven. Eso es lo que yo hago. Algunos si lo decís se enojan igual. Digo,
es libre, o sea, al que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá y ya, pero no sé por qué se enojan con nosotros, con lo que vale el tipo de cambio. Sí, ahí, igual había una, Sí. no sé si lo viste, yo le presté bastante atención también, viste que tiene como su propia liturgia la reunión cuando... Sí. Pero hoy había más seriedad por parte de quienes preguntaban, estaban como, por momentos era un poco técnico el debate, ¿no? Con Bausili, el presidente del Banco Central y demás, se había vuelto un tanto técnico y menos entretenido como suele ser cuando van y la picantean entre los dos respecto del futuro de la economía. Sí, pero bueno, mucho más cauto Caputo cuando dice ahora, bueno, cada uno tomará la decisión, es cuestión de cada agente económico cómo ve la cosa. A principios de julio, insisto, subió 14% el dólar, tampoco es para enojarse con Caputo, porque si recomendó que el que quiera compre dólares, bueno, el que compró dólares se pudo proteger, por lo menos en julio. Vamos a ver si ahora vuelve a bajar o no. Mirá lo que decía Caputo a principios de julio. Se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Bueno, ahí hay una cuestión que es lo malo del dólar, que siempre nuestra memoria emotiva, para el que tiene capacidad de ahorro, el que pudo, está con el dólar, y cuando te recomendaron, ¿no? Quien comprará dólares recibirá dólares, el que apuesta al dólar pierde. Bueno, hay frases de la historia, esa frase había nacido para el archivo, ¿no? La comentamos el día que ocurrió, y lo malo es que cuando te da la razón el porcentaje de rentabilidad que tuvo esa inversión en el mes, la memoria colectiva te lleva a que esto, que era una ironía, se convierta en una realidad. Por eso, y más en un tipo de cambio flotante, libre dentro de la banda, el ministro de Economía no tiene que decir nada respecto al dólar. Porque, de nuevo, depende de si hay más demanda que oferta de dólares o al revés, más oferta que demanda de dólares. Y de hecho el gobierno, ahora vamos a ver con Pablo Fernández Blanco, está diciendo, bueno, los que decían que el dólar estaba barato, ahora no está tan barato. La Argentina ha ganado competitividad porque como no hubo un traspaso a precios, la Argentina se abarató en términos relativos en dólares respecto a sus socios comerciales, frente a Brasil, frente a Estados Unidos, frente a Europa. Ahora, lo que no entiendo es si vos estás en un tipo de cambio flotante, donde el dólar se ubica más arriba, más abajo, ¿por qué estás viendo conspiraciones por todos lados? Por eso, ahí está la contradicción para mí, porque lo otro tiene una argumentación que viene siendo bastante sostenida y lógica. Cuando se suma el mundo de las conspiraciones, te da dos cuestiones. Por un lado, te genera cierta intranquilidad, porque vos decís, bueno, en tal gobierno me dieron la razón de tales 3 jugadores. En tal otro gobierno me dieron la razón, o le dieron la razón de una movida del dólar a que había una pelea política. En tal otro gobierno culpaban al campo, ¿te acordás? Porque frenaba en tal otro... Y cuando tenés esa misma justificación de un gobierno que suele ser muy coherente en materia económica y muy coherente en lo que dice que va a pasar con la economía, es la primera vez que uno pone cierto signo de interrogación. Mirá lo que dijo Milei. Pablo Fernández Blanco va a contar que en el gobierno siguen insistiendo con la versión de 2 o 3 bancos que especularon con el desarme de las LEFI y con los bolsones de liquidez. El presidente Milei directamente apunta a Villarruel. Dice que la chispa que disparó esto fue la sesión, que el gobierno cree que fue ilegal, del Senado, donde se aprobó el aumento a jubilados, y directamente apunta a Villarruel como la disparadora del ataque especulativo. Así habló el presidente. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida, o sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarruel ahí.
el ataque lo hacen cuando estamos mudando. A ver, no sé qué opinás vos, pero para mí de fondo lo que está pasando y lo que está latente es la pregunta que existe hoy de cualquier inversor internacional y también de empresarios locales, de cuán sustentable es el modelo que tiene su pilar, y es un pilar muy correcto, y acá te estoy metiendo opinión, que es el pilar del superávit. Cuando los inversores, cuando los analistas y demás ven, más allá de que sea una actriz útil, por decirlo de alguna manera políticamente correcta, la presidenta de la Cámara del Senado, que es Victoria Villarroel, cuando hay sustento de la política para tratar de avanzar sobre determinadas cuestiones que ponen en vilo ese pilar, y cuando no hay capacidad de veto, al menos lo que están viendo algunos analistas respecto de lo que viene a futuro, excede a la persona de Villarroel y tiene más que ver con la cuestión de fondo. No sé cómo lo ves, para mí esa es la cuestión que está generando también esto. Sí, sin duda el gobierno necesita mantener el ancla real de todo el programa económico, que es el equilibrio fiscal. Y sin duda va a haber una pulseada en diputados para ver si el presidente puede blindar o no el veto al aumento de jubilados. El gobierno cree que sí, que va a tener los diputados para blindar el veto y que no se lo rechace diputados y después obviamente el Senado, lo cual bombardearía el equilibrio fiscal o los números que tiene el gobierno. Ahora, más allá del equilibrio fiscal, que es condición necesaria, no es condición suficiente del equilibrio del mercado cambiario. El equilibrio del mercado cambiario depende, insisto, una vez más, si querés, la contracara. Vos podés reducir y tener maniatada la oferta de pesos, pero la demanda de pesos, en una economía bimonetaria como es esta, y bueno, depende de muchas cosas. Y vemos los últimos 15 años, con todos los programas económicos, con cepo, sin cepo, siempre en esta parte del año se larga, en los años electorales, una dolarización electoral. Es decir, la gente es verdad, se refugia Digo, vos mirás en dólares. Los precedentes de cada año electoral a esta altura, todos. En todos ha habido. Y el equilibrio en un tipo de cambio flotante, si hoy estuviéramos con un tipo de cambio fijo, un crawling peg como estábamos hasta febrero, una regla fija cambiaria, el Banco Central para sostener esa regla tendría que vender dólares. Hoy, como el Banco Central no interviene porque dentro de las bandas es tipo de cambio flotante, depende, como la demanda sigue muy firme, evidentemente el mercado percibió que el dólar estaba barato, que a 1100 el dólar estaba barato. Por algo se van todos a Brasil o se van a Chile o al exterior, o por algo apenas se levantó el cepo, hubo una demanda muy fuerte de dólar por atesoramiento, 9.000 millones de dólares en 3 meses. 80% más la venta de pasajes al exterior. ¿Se disparó? 80%, digo, son rubros, cuando decimos, viste, qué rubros andan bien, qué rubros andan mal en la economía, bueno, la verdad que las líneas aéreas internacionales, no, por un lado tienen esta ventaja que es de pocos negocios que vos podés sumar cuando hay algún avión para asignar, es difícil porque las flotas internacionales están muy demandadas, pero lo que tiene de bueno es que podés asignar un vuelo como ocurrió con las líneas españolas y también lo podés desarmar, ¿no? Cuando el escenario cambia. Pero para eso está el tipo de cambio flotante. Si estaba barato, al estar más caro, no es lo mismo irte al exterior con un dólar a 1100 que irte con un dólar casi a 1400, te sale más caro. Entonces, ¿qué va a haber? Sube el precio, va a bajar algo la demanda de viajes al exterior o va a bajar algo la demanda de importaciones. Es parte del equilibrio del mercado. Ahora, yo creo que el gobierno estaba jugando mucho que por el lado de la oferta en esta parte del año, como se terminaron ya los dólares de la soja, entraran los dólares financieros. Los dólares del colchón entrando al sistema financiero, pero no entraron dólares del colchón, al contrario, se siguen yendo al colchón, o los dólares del exterior. Dólares que, por ejemplo, el gobierno vino con un plan de emitir deuda en pesos suscripta por inversores no residentes en el país. ¿Te acordás? Los bonos en pesos. Bueno, sí, todo me acuerdo eso... que lo habías marcado vos de manera escéptica antes de que esto finalmente se produjera y fue lo que ocurrió, lo que vos habías dicho hace un tiempo, me acuerdo, porque lo dijiste en un pase y fue tal cual lo que ocurrió. Bueno, fíjate lo que decía Caputo, justamente lo que estamos hablando, de que en un tipo de cambio flotante el dólar puede subir o bajar y eso depende de la oferta y la demanda de dólares. Ahora está subiendo porque hay más demanda que oferta de dólares. Mirá. Lo que es importante es que la gente entienda, y que no es común en Argentina, es que el tipo de cambio flota. Y
flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. Y el Banco Central solamente interviene, como siempre decimos, en el techo o en el piso de la banda. No hay otra intervención. Hoy veía en Twitter que alguien preguntaba porque el MEP a fin del día había caído. No hay ninguna intervención. El tipo de cambio flota y tenemos que acostumbrarnos a que, como digo, puede subir o puede bajar. El gobierno jugó mucho a la idea de que el dólar se podía ir a 900 pesos, con la idea de que la Argentina dentro de 5 años, con el boom de Vaca Muerta, después de la elección, si Milei gana y se derrumba el riesgo país, va a haber tantos dólares ingresando a la Argentina que el dólar... Tal vez en el futuro el dólar pueda bajar. En Brasil el dólar en algún momento se ha ido arriba de los 6 reales por dólar y en algún momento ha caído a 4 reales por dólar o a 4,50 reales por dólar. Entonces, ahora, en este momento no estamos viendo cuál es el ingreso de dólares por el lado de la oferta y por eso el dólar puede subir. Bueno, es que ahí, Maxi, ¿por dónde vienen los dólares? Digo, vienen por exportaciones, tenemos el tema que no tiene suerte. Habitualmente los gobiernos no peronistas les cuesta el tema de los commodities, cuánto los valores de referencia a nivel internacional están en un momento bajo, ¿no? Tenés el otro ingreso de dólares que puede ser por inversión extranjera directa. La verdad que los inversores del exterior en la Argentina tuvieron cepo, tuvieron cambio de gobierno, tuvieron péndulos, tuvieron promesas de se fue el kirchnerismo para siempre y volvieron a los 2 años, con lo cual para que vuelvan va a ser muy difícil. Dólares financieros que ya no hay préstamos internacionales en el corto plazo. Y tenés como ventaja, que es esto que veía Massa en su momento como el potencial para cualquiera que viniera a la economía local, que es la energía, la minería, digo, el campo de futuro, ¿no? La Argentina no tiene un problema en el futuro de generación de dólares. No lo tiene. Tal cual. Pero bueno, está la transición de acá a octubre. Después vamos a hablar con Pablo Fernández Blanco porque hay una información importante que dio Caputo que dijo que el Tesoro compró en el último mes 1.500 millones de dólares. Eso, parte de la oferta, se la llevó la demanda del Tesoro. Obviamente, dentro de la negociación con el Fondo Monetario, que hoy aprobó la primera revisión y que va a desembolsar para la Argentina 2.000 millones de dólares el próximo lunes, van a llegar al país. Pero Caputo envió un mensaje diciendo: acordamos nuevas metas de acumulación de reservas con el fondo, entonces no vamos a estar el Tesoro comprando tantos dólares, a razón de 75 millones de dólares diarios. Está diciendo, miren que no vamos a estar nosotros también presionando del lado de la demanda para que suba el dólar, ¿no? Dando un mensaje de que por lo menos el fondo entendía que en este momento el Tesoro no iba a estar presionando para que el dólar suba más, porque bueno, el gran desafío es si va a tocar o no el techo de la banda el dólar, que es lo que vamos a hablar en un ratito. Bueno, Maxi, te sigo mirando como siempre. José, gracias, un gusto, grande. Como siempre. Gracias, José. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Como decíamos, el tema del día es este dólar a 1.385 pesos y sobre todo este techo de la banda de hoy 1.450 pesos que queda solo 5%. Es decir, 5% está el dólar hoy oficial. En realidad el mayorista, que es el que marca el techo de la banda, está un poquito más abajo. Está en 1.365, 1.370 pesos. Pero bueno, está a 5 o 6% el techo de la banda. Y ahí se abre por lo menos 2 escenarios, ¿no? Hacia adelante. El gobierno, más allá de las cuestiones conspirativas, lo que va a contar Pablo respecto a la información que hay en el gobierno de por qué están evaluando esta suba del dólar, ha resaltado, y es cierto, que con un dólar a 1.385, 1.370, bueno, la Argentina no está tan cara en dólares. Es decir, que ha mejorado el tipo de cambio real multilateral, que la Argentina ha ganado competitividad. Para los que decían que había atraso cambiario, bueno, ahora hay menos atraso cambiario. Y ha resaltado también que parte de esa suba ha sido el propio Tesoro demandando dólares para acumular reservas en el último mes. Pero sin duda hay 2 alternativas y son el gran interrogante en este momento. Una es lo deseable, que en algún momento el dólar frene e incluso se estabilice por debajo del techo de la banda, que es lo que marcaría la teoría de bandas cambiarias, justamente. Como todos confían
en que cuando llega al techo de la banda, el Banco Central va a vender dólares y tiene los dólares que le prestó el Fondo Monetario para venderlo en el techo de la banda, cuando llegue a 1450. Antes, especuladores financieros, aquellos que están todo el tiempo arbitrando entre peso y dólares, no Doña Rosa o el pequeño ahorrista que compra dólar y no le importa si gana o pierde frente a la tasa de interés, sino que quiere dormir tranquilo. Pero los especuladores financieros, la idea es si se rearma el carry trade, es decir, venden el dólar porque consideran que ya este nivel está cerca del techo de la banda y se colocan en bonos en pesos u otros activos financieros en pesos que están rindiendo tasas de interés en pesos muy elevadas. Y si efectivamente creen en el techo de la banda, bueno, puede haber una oferta de dólares en los próximos días que estabilice el dólar en estos valores. El riesgo es que no crean en el techo de la banda y que vayan a probar el techo de la banda, es decir, que la demanda de dólares continúe y que llegue a los 1.450 pesos, donde el Banco Central está obligado a vender dólares y va a tener que vender dólares. Eso subiría mucho las tasas de interés y sería, bueno, un efecto muy contractivo en la economía, porque generaría efectivamente el riesgo de probar un poquito la confianza de que el Banco Central tiene espaldas para frenar la suba del dólar. En un ratito vamos a hablar de este escenario, el de se estabiliza o va a probar el techo de la banda en los próximos días o en las próximas semanas. En un escenario electoral muy desafiante, porque en el medio se juega el veto a los jubilados, está la elección del 7 de septiembre y hay también un riesgo político, ¿no? Donde obviamente todos quieren refugiarse en la moneda dura, en el dólar, más allá de si sube o si baja circunstancialmente. Fíjense este disparador de lo que pasó hoy. Hablaron Caputo y el propio Milei hace instantes con declaraciones sobre lo que fue la noticia, yo diría, de los últimos días, que es esta flotación del dólar que ha subido fuertemente en los últimos días y sobre todo en el mes de julio. Una de las cosas que cambia en el acuerdo, relevante para el mercado, es que cambia el cronograma de acumulación de reservas. Entonces estamos yendo a un cronograma, digamos, mucho más compatible con la evolución de la macro. Yo creo que va a ser muy bien recibido por el mercado. Para remarcar es, en medio de este episodio cambiario de estos días, los bonos en dólares, el riesgo país y las acciones anduvieron muy bien. Entonces no fue generalizado. Nos habla de algo todavía muy localizado en oferta y demanda de pesos. Y trata de exagerar la situación desde ciertos lados. Y ahora, bueno, para muchos, ante el riesgo cuca, lo que es importante es que la gente entienda, y que no es común en Argentina, es que el tipo de cambio flota. Y flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. Ya estamos con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco, con Hugo Machiavelli. Se suman el consultor político Federico Zapata y el economista Camilo Tiscornia. ¿Qué dicen en el gobierno? ¿Cuál es la comidilla en el Ministerio de Economía, en Casa Rosada, respecto a lo que pasó en el mercado cambiario en el día de hoy? Pablo. Sí, es muy interesante lo que está pasando, Maxi, porque no hay miradas exactamente compartidas. Sí, obviamente hay un punto de vista común, pero con algunos matices. Veamos entonces cómo trató esta suba del dólar, que se registró con cierta potencia hoy, a cada uno de los sectores políticos y económicos, si querés. Arrancamos entonces con el gobierno. Un poco lo decía recién el ministro de Economía, Luis Caputo, que a mi manera de ver tiene una mirada
si querés, más liberal que el propio presidente Javier Milei. Dice Caputo, ojo porque hay dolarización preelectoral, hay riesgo político, lo decía Caputo en sus propios términos, el riesgo Cuca, es decir, la posibilidad de que la contienda electoral le dé un buen resultado al kirchnerismo y eso genera ruido en el mercado cambiario. Esto es por un lado lo que dice Caputo. Milei, en cambio, va un paso más allá y está ya culpando a algunos agentes del mercado. Por un lado, a ciertos bancos que considera que hicieron operaciones para jugar en contra del gobierno, cosa que es en principio cuestionable porque el banco quiere tener su propia rentabilidad. Y también se hablaba hoy en el mercado de algunas jugadas a favor de ciertas posiciones de dólar futuro. Esto también fue considerado en el gobierno. No es todo malo desde el punto de vista de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía que haya subido un poco el dólar. ¿Por qué? Y esto lo festejaba el propio Caputo hoy por la mañana. Ahora, lo que no se entiende, efectivamente, si no es malo por el tipo de cambio real, lo que estamos contando, digamos que estaba barato y ahora está un poco menos barato, lo que no se entiende son las teorías conspirativas. De Milei, ¿no? Más de Milei que de Caputo. ¿Lo de los bancos también es de Milei o lo he compartido con el Ministerio de Economía? Caputo puede pensar lo de los bancos, pero no lo dice tanto, no machaca tanto sobre eso. Viste que cuando habla Caputo dice, bueno, riesgo preelectoral, la gente quiere comprar dólar, que vaya a comprar dólar. Milei ya es más concreto y habla de Victoria Villarruel y de un grupo de bancos que a su criterio estarían jugándole en contra. Ahora, para terminar con lo anterior, no es todo malo desde el punto de vista del gobierno. ¿Por qué? Porque siempre nos ponemos nerviosos con la suba del dólar, pero de acuerdo con lo que ve el Ministerio de Economía, y esto lo tienen bastante medido y recontra medido para julio, mes que termina hoy por otra parte, no hubo un traslado a precios de la suba del dólar en el mes que está terminando. La suba del dólar fue del 13% y se espera que la inflación ronde el 2%, con lo cual no es del todo negativo porque están notando cierto desacomple en ambas Ahora cosas. Quiero hablar de eso un ratito porque hay un corte de Caputo donde habla justamente de qué pasa si los empresarios suben los precios y si vuelve el tema de... Cosa que también piensan los empresarios, coinciden los de empresarios. De algunos llamados honor. Juegan, Camilo Tiscornia, la información que tienen Delfina Galarza, Hugo, Federico Zapata. ¿Hay conspiración o hay flotación libre del dólar? ¿Cómo es, Camilo? No, yo creo que, a ver, me parece que también hay un contexto político bastante particular, ¿no? Me parece que, yo creo que lo que el presidente dijo recién hace un rato, ¿no? Que el tema político, esa famosa sesión del Senado, tuvo un impacto, yo creo que tuvo un impacto. Y obviamente que eso está motivado por temas políticos. Me parece que todo ese lío que hay alrededor de la discusión en el Senado es un tema político, es un tema de negociación de poder de cara a las elecciones. Eso después obviamente se sumó con algo mucho más específico y concreto, que es que hubo que devolver 15 billones de pesos de las LEFI. No se puede entender, creo yo, nada de lo que está pasando hoy en el mercado financiero estos días si no se entiende que se volcaron al sistema económico 15 billones de pesos. En ese contexto, obviamente, que hay especulación para todos lados, porque las tasas de interés subieron, aparece la demanda por los dólares futuros, y el gobierno va a dejar que el tipo de cambio vaya al techo de la banda, no. Entonces la especulación está a la orden del día, no hay ninguna duda. Fíjense, Caputo, si alguien decide remarcar precios, venderá, obviamente ya julio estaba jugado, lo que están viendo todos es qué pasa con algunos precios. En algunos sectores, autos, ya en julio los aumentos fueron por arriba de la inflación, en agosto también van a ser así. La pregunta es qué pasa con los precios de los alimentos. Un poco es la inflación y siempre, digamos, vamos a estar focalizados en que no sobre un peso, en que la oferta y la demanda de dinero esté lo más equilibrada posible. Y si se genera una distorsión, ya sé, digamos, podría ser por una caída en la demanda de dinero, bueno, el central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto, porque en definitiva, como digo, de eso se trata, y que entonces aún si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios. Bueno, como de hecho estuvo pasando en el último tiempo, y si alguien decide repricear bienes porque ve que el tipo de cambio sube, bueno, probablemente lo que le pasará es que venderá menos. Aplica Menger. Sí, es lo que va a pasar, como ya se dio en otros casos. Bueno,
suben los precios, venderán menos, a ver, repercusiones. Esto que dice Sí. Caputo, Caputo tiene información para decir lo que está diciendo, porque hay por lo menos 2 secretarías de Estado, una secretaría y una subsecretaría, que están midiendo los precios de manera permanente. Acá hay algo que es muy llamativo, Maxi, y es que los empresarios piensan muy parecido al ministro. Hablé con varios en los últimos días y dicen, yo no puedo aumentar los precios porque si no, no vendo. ¿Por qué? Porque la economía no termina de despegar, esto por un lado, en algunos sectores sobre todo, y también porque tiene una competencia externa mucho mayor que en el pasado, porque se ha abierto la importación de muchísimas cosas. Pienso, por ejemplo, en productos tecnológicos. Hoy quien fabrique o ensamble, como quieran llamarlos, productos tecnológicos en la Argentina, tiene muchos problemas para aumentar el En un ratito nos contás qué dicen en los bancos también, que Claro. están aludidos ahí en los bancos, ¿no? Están un poco fastidiados. En términos políticos me parece interesante volver sobre las declaraciones de Milei, que vinculó la habilitación, ¿no?, de la sesión a una corrida justamente cambiaria. Obviamente apuntó contra Villarruel, pero el gran interrogante es qué va a pasar en los próximos días. Maxi, vence el plazo para que el presidente vete las leyes de digamos, previsionales, ¿no?, y de moratoria. Y los números, a ver, desde Casa Rosada son optimistas que van a poder blindar este veto, pero lo cierto es que tenemos acá un tablero un tanto incierto. Tenemos a PRO, que todavía no acordó en Ciudad, y esto genera algunas dudas sobre los apoyos en el Congreso. Y por el otro lado tenemos la foto muy reciente de ayer de los 5 gobernadores que claro, tienen incidencia en el Congreso. Entonces me parece que acá el presidente también está abriendo el paraguas de lo que podría llegar a pasar la semana que viene, si están o no estos 72 votos para blindar el veto. A la gente que le importa en la campaña electoral, ¿sube el dólar? ¿Tiene alguna influencia o lo que importa es si va a haber aumento de precio o no? No, tenemos una correlación muy fuerte desde el 23 para esta parte en lo que ha sido inflación, digamos. Siempre que la inflación morigeró las uvas, digamos, lo que hemos tenido son mejoras en los índices generales del gobierno. Eso sumado, digamos, la batalla presidencial contra la casta, digamos, que sería, digamos, las elecciones pobladas por el viejo sistema intentando reacomodarse de alguna manera, bueno, le da cierta probabilidad al gobierno de hacer una buena elección en octubre. Por supuesto, ceteris paribus, porque vos estás marcando el punto, ¿no? Acá la economía para la sociedad, que está haciendo un gran esfuerzo, es muy relevante. Por primera vez se vuelve a hablar del dólar después de muchos meses también, esto es cierto. Ahora, la pregunta, ¿el año pasado a esta altura no estaba a 1.400 el dólar? Sí, llegó a 1.500. Por eso. A 1.500. De hecho, Por eso digo, hay una parte... Claro. Los julios son tremendos. Claro. Está muy bien lo que dice Machiavelli, porque vos tuviste un tipo de cambio que si lo comparás punta a punta no cambió tanto cuando hubo una inflación importante en el medio. ¿Entendés? Hubo una inflación en dólares enorme, porque el dólar estuvo prácticamente planchado y la inflación fue 160%. Por eso la Argentina se volvió tan cara en dólares. Y por eso todos dicen, bueno, mejor que estemos con el dólar en este nivel que no estemos en el dólar a 900. La Argentina sería más cara que Suiza. Lo que pasa es que el gobierno generó la expectativa, no sé por qué teoría un tanto exótica, de que el dólar se iba a derrumbar a 900 pesos este año. Tal vez puede ser cuando haya el boom de vaca muerta y entre en capital en la Argentina o después de las elecciones en algún momento. Yo creo que el gobierno, a ver, me parece que el gobierno hay que ponerse en el contexto, ¿no? El gobierno tiene que marcar la cancha. O sea, el gobierno en un momento venía de fijar el tipo de cambio al 1% mensual y va a un esquema de banda de flotación que podía implicar un salto más importante todo el tipo de cambio. Yo creo que el gobierno con eso trató de marcar expectativas de que el tipo de cambio no tenía por qué dispararse, porque ya se había visto, a nosotros que también medimos los precios permanentemente, ya se había visto que en marzo parte de la inflación que hubo, ustedes recordarán que hubo 3,8% de inflación en el mes de marzo, estuvo muy concentrada en la segunda quincena justamente por un tema especulativo de lo que podía llegar a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, evidentemente, el gobierno, digamos, entiende también que la situación de la Argentina no es Estados Unidos esto. Entonces, digamos, acá hay que manejarse con bastante cautela. Pero no era lo que decía. Lo entiende evidentemente por la política que ha aplicado, pero no por las cosas yo creo que no decía. se puede soslayar esto que decía recién. Se volcaron 15 billones de pesos al sistema económico. Es decir, son más o menos a plata de hoy son 11.000 millones de dólares. Estos 11.000, el equivalente a 11.000 millones de dólares no los quiere nadie desde que arrancó el gobierno. Entonces, procesar 11.000 millones de dólares en un día en un sistema económico es casi imposible que pase desapercibido. Entonces, evidentemente va a ser complejo. Y a lo que han hecho ahora es, lo acaba de anunciar Bausili, como forma de reciclar eso es que le van a aumentar los encajes a los bancos, que es una forma de decirle, mira, estos pesos te los tenés que quedar guardados acá y no vas a recibir remuneración por esto. Estaba Martín Rapetti
economista que bueno, tuvo en algún momento una discusión con el gobierno respecto a si el dólar a 1000 era un dólar de equilibrio o no. Martín, gracias como siempre por atendernos. Bueno, ¿cuál es tu reflexión respecto a lo que está sucediendo? Hola Maxi, ¿cómo andás? Bueno, no hay mucha sorpresa en el sentido de que si veníamos diciendo que el dólar estaba barato, que suba el precio no sorprende. No sorprende tampoco el momento, porque sabemos que en este periodo del año hay estacionalmente menos oferta y más demanda. Se cayó la oferta del agro hace pocos días y bueno, con menos oferta el dólar iba a subir. No parece demasiado sorprendente. Vos decías el dólar estaba demasiado barato cuando estaba alrededor de 1000 pesos. No era, te dabas la cuenta de lo que gastaba esta economía para funcionar, para la recuperación económica, importaciones, viajes al exterior, no te daban los números. Ahora con este nivel de dólar, pusiste en último informe tuyo que crees que es un dólar que se puede estabilizar en estos valores. ¿Por qué? No, yo creo hay que distinguir, me parece, periodos. Yo creo que bajo el régimen actual, con el techo de la banda, te escuchaba en tu editorial, yo creo que hoy el mercado cree que no se va a traspasar el techo de la banda de acá a las elecciones. Entonces, llega un momento cuando el dólar sube y se acerca a la banda que financieramente es más rentable pasarse a pesos, ponerlo en tasa de interés que rinde más que la expectativa de lo que vaya a subir el tipo de cambio de acá a las elecciones, porque ya está sobre el borde del techo de la banda. Entonces, conforme, yo creo que no tiene mucho recorrido más, porque creo que la banda, el techo, no la banda, el techo, es restrictivo, no va a pasar de ahí, de acá a las elecciones. De las elecciones en adelante es otro cantar, porque yo creo que, lo pienso yo, me da la impresión de que el fondo tiene una mirada tal vez también parecida por sus informes, que el tipo de cambio de equilibrio, dicen los economistas, pero el tipo de cambio que es cómodo para la economía, vale decir, el tipo de cambio con el que la economía puede crecer de forma sostenida sin que le falten dólares. Ese tipo de cambio es un tipo de cambio más alto. No sabemos exactamente el número, no tiene sentido decirlo, pero digamos, yo diría que el techo de la banda se parece más al piso de lo que es el tipo de cambio cómodo para la economía, más que el techo, ¿no? Entonces, dado eso, yo creo que este es un régimen, el régimen de bandas, es un régimen de transición, le sirvió muy bien al gobierno para salir de la trampa en la que estaba del tipo de cambio casi fijo, del 1% al mes, le sirvió para salir sin que explotara. Camilo ahí mencionaba las declaraciones del presidente y del ministro del equipo económico que iba a ir al piso de la banda. Bueno, justamente era para anclar las expectativas, para no generar la expectativa de que podía subir, pero era un régimen de ponerle ciertos límites al tipo de cambio. Y era de transición para la salida y para ir de cara a las elecciones, que como sabemos, ante las elecciones siempre hay una tendencia a dolarizarse preventivamente de todos los agentes económicos. Entonces, yo creo que post elecciones seguramente va a venir un cambio, no sé con qué rapidez. Maquiavelo no escribió para esta época, pero dice, hace lo doloroso justo después de las elecciones. Sí. Entonces, eso sería lo lógico, que post elecciones hagan un cambio que pueda generar otra corrección mayor del tipo de cambio, y ahí ir a un esquema más libre, de flotación sin bandas. Martín, gracias, muy amable como siempre. Martín Rapetti, economista. Muy interesante siempre escucharlo. Fíjense lo que dijo. ¿Quieren repetirlo de Villarroel o vamos directamente al nuevo triángulo de hierro? Hay nuevo triángulo de hierro, ¿eh? Atención, me parece que hay una movida interesante respecto a lo que considera el nuevo triángulo de hierro el presidente Javier Milei. Triángulo de hierro político ahora, que es Santiago Caputo como estratega, mi hermana como armadora, digamos, de la política territorial, y Guillermo Franco la política, digamos, o sea, digamos, de vincular con el resto de la política. Eso, digo, cómo funciona la política. Sí. Y solamente suben cosas que tienen que ver con, digamos, que necesitan el dedo mío. Sí.
Y yo estoy abocado 100% a la gestión. Interesante, ¿no? Porque acá están bien delimitado. Ahí aparece Karina Milei como armadora, ¿no? En esta etapa de gobierno, pero es Franco el de la gestión. El ideólogo Santiago Caputo, digamos, ahí me parece que hay un rol de francos clave, y Karina es la del territorio, ¿no? La armadora política del Partido de Libertad Avanza. Me parece que esta nueva configuración es parte de la segunda etapa del gobierno pasado 19 meses. Sí, es un triángulo político, como dice, ¿no? Ya no existe más esta, digamos, del triángulo de hierro, y por eso Milei se corre de ahí, deja de formar parte, y por eso los vemos a los tres en este triángulo político. Pero le prestaría atención a lo que dice Santiago Caputo, ¿no? Una vez más como estratega, cuando el gobierno lo está buscando para que él, digamos, bueno, esté detrás de la estrategia electoral, básicamente en la provincia, ¿no? Supimos que hubo un acuerdo con Karina Milei, hay que ver finalmente si él va a ser quien esté detrás de esta estrategia. Es interesante que el presidente se pone por arriba, te pones en el triángulo de hierro, te pones en él se un vértice del triángulo, el presidente tiene que estar si por arriba, es la última palabra, ¿no? Quien asciende es Francos, es la cara política, claro, acá hay alguien que se incorpora frente al tema con los gobernadores, es lo que viene. ¿Acaso la pieza necesaria para que los otros dos convivan, ¿no? Santiago Caputo y Karina Ahora es un Milei. Triángulo político que todos saben que no tiene el mismo peso cada uno de los vértices. No, lo que hemos visto es que cualquiera que se enfrentó con Karina Milei, no tuvo el mejor resultado. El ideólogo está del minuto 1, como Karina Milei también. Lo que pasa es que en distintos roles, me parece, ¿no? Y el ideólogo es Caputo en esto, sí. No, es una recomposición de la matriz gubernamental, porque Caputo, digamos, no era solamente el estratego de la comunicación, tenía un rol sumamente importante en el gobierno, sacando las áreas más económicas, tenía un rol muchísimo más importante que Francos. Tenía la interlocución política, tenía ascendencia sobre la construcción política, o sea, que hay un acotamiento del poder de Santiago Caputo, que en la primera etapa ha tenido como consecuencia lo que pasó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque justamente hay una transición, y la emergencia de los gobernadores como actores políticos nuevamente a partir de la declaración de ayer. Así que a mí me parece que hay un cambio cualitativo, sustantivo de lo que está pasando. Más política. Más política que ideas, más la parte de la gestión. ¿Quién habla con los gobernadores? ¿Qué se puede acordar? ¿Qué no? ¿Qué se permite dentro de los territorios? ¿Cómo son las hay que entender listas? como el impacto de eso, ¿no? Hay que entender el impacto de eso porque, digamos, hasta el momento lo que los trajo hasta acá era un rol de Caputo mucho más relevante en lo político y en la gestión también. Acá se juega todo, para el gobierno se juega todo en la política. Es decir, todo el plan económico se juega en la política. Se juega en el veto de la semana que viene. Hoy la política la manejan Karina y los Menem. Hoy la política, Santiago Caputo estaba en el Congreso permanentemente cuando arrancó el gobierno, pero permanentemente, Santiago Caputo y gente que lo acompañaba, ¿no? Caputo no pisa más el Congreso. ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Cuál es el principal problema económico? Obviamente los economistas ven muchos problemas económicos. El gobierno ve uno solo. ¿Cuál es el problema económico del gobierno? Gasto público. No, el riesgo Cuca. Lo dicen todo el tiempo. Claro. Ah, bueno, el riesgo económico. Todo se subsume al riesgo Cuca. Entonces, ¿qué están diciendo? Milei lo ha expresado. Ganamos la elección, se derrumba el riesgo país, entran los dólares, obviamente se resuelven los problemas económicos, necesitas economía para crecer y para estabilizar la inflación, el tipo de cambio, todo. Y como lógica, ahora, a la vez, la política está sostenida por el éxito económico. ¿Qué significa eso? Se juega todo en la política. Y la pregunta es, ¿en qué casi la provincia de Buenos Aires. En septiembre, el 7 de septiembre, se juega el 26 de octubre. Septiembre va a ser importante, pero es muy difícil sacar una conclusión en septiembre porque son 8 elecciones, casi 135 te diría, pero supongamos 8 elecciones. Es difícil, yo creo que cada uno va a reconstruir su relato. La gran elección digamos, a nivel nacional es la de octubre en la provincia de Buenos Aires. Digamos, el kirchnerismo hoy donde está refugiado en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí donde el gobierno tiene que demostrar que puede ganar en ese territorio. Si en septiembre el gobierno obtiene un resultado local positivo en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera empieza a soplar el viento de cola. Se abre camino, pero sabe que para octubre el rol de los gobernadores también es clave. Por eso me parece que está bien pensado desde el punto de vista de las provincias. Supongamos que en septiembre ganara la tercera sección electoral y pierde en octubre, es un problema. Digo, el gobierno necesita ganar octubre. Entonces ese es el gran tema. Lo que es una normalidad, que la estamos normalizando, es que la elección legislativa de una provincia sea relevante para la política económica del país. Porque es lo que estamos diciendo acá. Que de alguna forma alguien está pensando que la elección
de medio término en la provincia de Buenos Aires puede transmitir un mensaje a algún inversor y que eso pueda llegar a tener un impacto en el tipo de cambio. Es lo que piensa el gobierno. Es que yo creo que es así. Y por eso el riesgo país también está puesto ahí. Entonces, pero digo, es una normalidad que lo que refleja para mí es algo muy profundo que coincido totalmente con el gobierno en este aspecto. Habrá un montón de problemas económicos, pero realmente hay un tema de rumbo político que el país va a tener que elegir en las elecciones. Pero, perdón, refleja también la lógica de construcción política del gobierno, que fue no acordar ni siquiera con tus aliados naturales, que eran algunos gobernadores o el PRO, e ir por todo. Y por eso, yo digo, si todo depende de tu construcción política, y nos metemos con el armado de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, Karina Milei hoy es tan importante para la política económica como Caputo. Porque si acierta con este armado político, bueno, se va a sostener la política económica. Si se está equivocando con el armado político, va a haber problemas. Sí, y hablando de armado político de parte de Karina Milei, son horas cruciales en lo que es la alianza de PRO con la Libertad Avanza, con el gobierno. Acá la vemos en la armadura y hay dos condiciones para empezar a hablar, para poder tejer esta negociación que tiene que ver, en primer lugar, con que Jorge Macri se corra de las tratativas, ¿no? Es decir, que no sea él quien lidere esta mesa de negociaciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, uno de los condicionamientos podría llegar a ser justamente un acuerdo similar del de la provincia, básicamente que se vaya con el nombre del Frente de la Libertad Avanza y además que la boleta sea violeta, ¿no? Esto dejaría al PRO en un lugar bastante relegado en su propio bastión. Ahora, la novedad es que esto estaba ciertamente encaminado, pero en las últimas horas Jorge Macri, bueno, se puso al frente de las negociaciones y va a ser él quien dice, bueno, que va a querer acordar o no con la Libertad Avanza. Esto generó muchísimas dudas, Maxi, inclusive te diría, en lo que es justamente el círculo más íntimo de PRO, que no entienden muy bien la movida de Jorge Macri, que, bueno, lo que dicen es que podría querer acordar no tanto con la Libertad Avanza, sino con Juntos por el Cambio, es decir, con la UCR, con la coalición cívica. Acá hay un doble juego, hay que ver qué es lo que sucede, pero hay muchos escépticos en relación a que Jorge Macri lleve estas negociaciones, porque Karina Milei no quiere saber nada con Macri, básicamente después de haber trabajado con Gutiérrez Rubí en la ciudad, ¿no? A ver, tiro sobre la mesa. ¿Es acertada? Algunos dicen, y la verdad que es admirable, están construyendo el primer partido nacional que desplaza a todo el partido centenario, al peronismo, a todo, al PRO, y otros dicen, no, mirá, le pusieron tantas condiciones a algunos gobernadores que se te abrieron. Nacho Torre, el de Jujuy, el propio Puyaro, y fueron y dijeron, no, te enfrentamos. Te enfrentamos y te vamos a enfrentar, y somos 5 gobernadores que parte eran nuestros votos en el balotaje y te enfrentan. ¿Es correcto el armado de Karina Milei? Bueno, a ver... Estas condiciones que le pone a los Macri en la ciudad, sí. Las mismas condiciones que le pone a Frigerio en Entre Ríos, que le puso al de Jujuy, algunos dijeron sí, otros dijeron no. Bueno, a ver, digamos, el diagnóstico que tiene es que tienen que construir una fuerza monolítica, digamos, que una fuerza que, digamos, se puede construir en un momento de alza del poder político, sí, y que te sirve para defenderte en un momento de baja del poder político. Entonces no quieren quedar presos, digamos, de acuerdos de los que no son propietarios. Eso es lo que explica cómo pasaron el año pasado de una situación en la cual había casi una rendición incondicional de los gobernadores en esa escenificación del Pacto de Mayo, a tener que los enfrenten. A una situación en la cual los gobernantes... Entonces, bueno, digo, ¿es correcto o no es correcto? Bueno, tiene que ver con, repito, una construcción política donde ellos entienden que para poder implementar reformas estructurales en Argentina... Necesitan leales. Exacto, necesitan leales, y bueno, y en todo caso lo que vamos a jugar, si la estrategia es la correcta o no la correcta, es sobre los resultados electorales. Claro, digo, y que la sociedad los acompaña. El gobierno se basa en la idea de que enfrente no hay nadie, que están solos, que la sociedad quiere este péndulo y que incluso va para ese lado. Por eso me parece que después eso los tenemos con las elecciones. Yo creo, ¿no?, que lo de los gobernadores es interesante porque son gobernadores jóvenes, digamos, que también son nuevos en el sistema, como Milei. No son kirchneristas, o sea que ahí hay algo real, digo, no es algo, me parece es una novedad importante. Obviamente no tiene impacto en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, por eso digo, los focos en octubre van a estar puestos en esa madre de todas las batallas. En un ratito vamos a hablar del FMI. Hoy se aprobó la primera revisión, llegan los 2.000 millones de dólares, bueno, toda la información que tiene Pablo Fernández Blanco, y obviamente, ¿qué pasa con Grabois? Que hoy hubo novedades nuevamente con Grabois jugando ahí en la interna del peronismo. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo, maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla.
con el mejor software administrativo contable Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresá a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. País llegó con todo, la concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata. Bike La Plata, la